¿qué significa esto para el peronismo? Porque aparentemente hay un bloque de peronistas que no creen en la justicia, que le creen a Cristina Fernández de Kirchner, que creen que es una víctima, porque la hemos visto en el balcón de su departamento, a donde ha sido confinada por 6 años, aunque me imagino que tendrá por buena conducta una rebaja de pena, aglomerándose en multitudes para apoyarla, ¿no? Bueno, ¿Cuál es tu lectura de lo que pasa allí? claro. Claramente no lo comparto, pero lo entiendo, siendo santacruceña. El impacto cultural de tantos años de impunidad es altamente nocivo. Y eso genera una enorme distorsión en la capacidad de percepción. Cuando vos vivís fuera de la ley, y entendés que esa es tu regla de vida, cuando en la Argentina habían 2 frases que estaban totalmente esquistadas, una era roban pero hacen, y la otra es nadie va preso. Cuando yo empecé en política en el año 2007 en Santa Cruz y enfrenté al kirchnerismo, ellos tenían el poder en el municipio, en la provincia y en la nación. Me decían, Mariana, esto, me lo repetían como un mantra, nadie va preso y tenés que entender que roban pero hacen. Entonces hay un sector de la sociedad que fue rehén, pero fue justamente ese sector que fue el más perjudicado con este robo y con este saqueo, que son los más vulnerables. Generalmente se arrogaba la representación del peronismo de los más vulnerables y fue a los que más perjudicó, llevando a la Argentina a millones de pobres, ¿no es cierto? Entonces, eso ha generado ya en algún sector, yo te diría que en los sectores más jóvenes, otra percepción. Acá tenemos en un sector etario que de alguna manera fue beneficiario de esta corrupción, intentan de algún modo justificar. Pero es muy difícil que uno pueda contrarrestar eso, porque hablamos de amorales. Cuando hay ceguera moral en la sociedad, hay una enfermedad, lo que significa es que no querés ver. Entonces se transforman los hechos en creencia, y contra eso no se puede luchar, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de, digamos, de algo dogmático, de actos de fe. Eso es lo más grave que lleva a la impunidad. Te destruye el tejido social y hace que esa sociedad, que de alguna manera por acción u omisión fue cómplice, intente justificarla. Claro, es un tema ya más cultural. Ahora, la sentencia dicta que debe cumplir 6 años en prisión domiciliaria y que no puede de por vida ocupar cargos públicos. Entonces mi pregunta es, ella ya había anunciado su aspiración, ¿no? Que aspiraba a regresar al Congreso, y ahora con esta sentencia, con este fallo, ¿cómo cambia el mapa político para el peronismo o para la vida política del país con Cristina Fernández fuera del camino? Bueno, es un gran desafío para la política, porque la realidad también es la siguiente. Hubo un negocio respecto a sostener la impunidad electoral, digamos, ¿no? Es decir, estamos viendo a nivel mundial cómo la polarización es un estado en la política a nivel mundial, ¿no? Como la exacerbación de los extremos y la exacerbación de la ira hace que estas sociedades fragmentadas, ¿no? Polaricen a personajes de distintos extremos. En la Argentina eso se entendió. En la Argentina, lamentablemente, la clase política llevó esto adelante y mantuvo políticamente viva, digamos, a Cristina Fernández de Kirchner para polarizar. Porque era mucho más fácil licuar lo que eran las opciones de centro, ¿no? Entonces, esto es un gran desafío para la clase política. Porque déjame decirte lo siguiente, ha habido mucho valiente con coraje ajeno en el último tiempo. La verdad es que fuimos muy pocos, que nunca especulamos electoralmente, que llevamos adelante estas denuncias porque entendíamos que es transversal, es estructural el pedido de justicia y la lucha contra la corrupción en estas latitudes, en esta región. Porque como te decía anteriormente, es el principio económico básico cuando hablamos que tenemos una corrupción enquistada y cuando hablamos que en la región hubo niveles de recaudación récord, pero que lamentablemente no se vieron traducidos en desarrollo económico por la corrupción. Entonces, el desafío es enorme, no solo para el peronismo, sino para la clase política toda, y también para el periodismo, porque hay un tema, el odio
que generaron, que fogonearon, lamentablemente se ha convertido en adictivo. Entonces, de alguna manera, vende, ¿no? Entonces, intentan constantemente seguir fogoneando esa ira en el espectador para el rating, ¿no? Y mantener de alguna manera viva políticamente, aun cuando ya no lo está, porque como vos bien decías, no va a poder ser candidata nunca más en la vida, ¿no? La justicia, de algún modo, lo que no pudo solucionar evitando este perjuicio, está intentando reparar daños futuros. Le está diciendo a la expresidenta, nunca más en el Estado, porque sos altamente perjudicial y amenazante, ¿no? Claro, claro. Ahora, sin embargo, he leído que están contemplando, ¿no? Se baraja, como decimos coloquialmente, la posibilidad de que figure como candidata, aunque no pueda ser electa, ¿no? Como un artilugio, tengo entendido que se llama una candidatura testimonial. No, ¿Es de ningún esto modo. posible? No, no, eso no, tampoco, ni siquiera pueden eso. Lo que pueden hacer, y entiendo es lo que va a suceder, es que su hijo, Máximo Kirchner, termine siendo candidato en la tercera sección electoral, donde ella iba a terminar siendo candidata. Pensemos lo siguiente, ella ya estaba buscando espacios residuales y más marginales en la política, ¿eh? Ella iba a terminar siendo, si no hubiese salido esta confirmación de la condena por la Corte Suprema, como diputada de la provincia de Buenos Aires, luego de haber sido presidente de la Nación. ¿Y por qué? Y porque necesitaba los fueros. Pero bueno, no llegó. Claro, claro, para mantenerse algún tipo de impunidad, claro, claro, que la alejó de enfrentar la justicia. Ahora, si regresara el peronismo, si regresara, ¿no?, una parte del kirchnerismo al poder, un presidente amigo de la expresidenta, de la exmandataria, ¿podría indultarla? Estamos hablando que este es un delito imprescriptible y no da lugar a ningún tipo de indulto. Así es que tampoco tendría ese beneficio, digamos, ¿no? Esto se terminó. Y además es un hermoso antecedente para los futuros presidentes en la Argentina, que entiendan que si robás, vas a ir preso. Un mensaje fuertísimo y clarísimo. Y bueno, aparentemente esto va para largo, así que vamos a tener que esperar los otros procesos, las otras causas. ¿Cómo crees tú, Mariana, que el kirchnerismo queda de cara a las futuras elecciones? Bueno, como te comentaba, es probable que su hijo sea candidato. Quizás es muy probable también por el tema de entrar por minoría, que asuma esa banca y que pueda tener fueros en esa banca en una diputación en la provincia de Buenos Aires. Pero eso es ya el final. El kirchnerismo se terminó. ¿Y Kicillof, que era No, como su nene mimado? Kicillof tuvo ya algún tipo de interna muy fuerte con Cristina Fernández de Kirchner, y hay un dicho en el peronismo, que te acompañan al cementerio pero no entran con vos. Se arriman al árbol que más sombra dé, ¿no? Claro, Oportunistas, exacto. claro.